Hola a todos, en este apartado vamos a conocer el movimiento de las piezas, así que comenzaremos en este tablero donde tenemos todas las piezas. Lo que yo voy a hacer será eliminar a las piezas detrás de los peones para que nos quedemos solo con ellos y comencemos a explicar así su movimiento. Los peones siempre van a avanzar hacia adelante y si es su primer movimiento, nosotros podemos avanzarlos una o dos casillas. Esto solo se puede hacer en el primer movimiento de cada peón. Si nosotros queremos mover, por ejemplo, este peón de aquí, el que se encuentra en E2, elegimos si queremos moverlo a E3 o a E4. En este caso, vamos a subirlo dos casillas hasta E4. Sabemos nosotros que la partida de ajedrez siempre la comienzan las piezas blancas. Supongamos ahora, siendo turno de las negras, que quieren avanzar este peón que se encuentra en C7, una sola casilla. Recordemos que pueden avanzar una o dos en su primer movimiento, pero nosotros decidimos. Aquí solo quisimos avanzar una casilla hacia adelante. Entonces ahora es el turno de las piezas blancas. Vamos a elegir otro peón, el que sea. Supongamos que movemos al que está en D2 una sola casilla. Y así nosotros vamos seleccionando los peones y avanzándolos. Vamos a imaginar que este peón que se encuentra en E7 avanza hasta E5. ¿Qué pasaría aquí con estos peones que se encuentran pegados? El peón de E4 de las blancas no se podría mover, no podría avanzar porque está interrumpido por el peón de las negras. En ese caso, tendríamos que mover a otro peón. Y este peón blanco no podría atrapar al peón de las negras, ya que los peones capturan en su diagonal próxima. Los peones solo pueden capturar a las piezas que tienen adelante y a un costado. Aquí estoy colocando con flechas las posibilidades que tienen estos peones de capturar. Ninguno puede capturar pieza en este momento. Vamos a imaginar que un peón de las blancas se mueve, por ejemplo el de C2 avanza una casilla, y luego este peón de las negras avanza dos casillas, hasta D5. En este momento es turno de las blancas, y ahora sí tienen un peón que tiene posibilidad de capturar. Este peón de E4 tiene una pieza en una casilla donde puede capturarla, en su diagonal próxima. Por lo tanto, si queremos capturar a este peón, simplemente tomamos al nuestro, lo colocamos en la casilla de captura y quitamos al peón negro. Se sale del tablero. En ese momento hemos capturado una pieza con nuestro peón. Es turno de las negras. Y ahora podemos nosotros, siendo negras, capturar al peón que se encuentra en D5 con este de C6, ya que se encuentra en su diagonal próxima, en una de estas dos casillas. Podríamos también avanzarlo si quisiéramos, sin capturar, pero vamos a tomar la decisión de capturar al peón blanco. Nos colocamos en su casilla y retiramos al peón blanco del tablero. Vamos a imaginar que ahora este peón quiere avanzar una casilla y ahora se encuentran los peones en una ruptura, lo que significa que se pueden capturar. Es turno de las negras y capturan al peón de blancas. Es turno de blancas y este peón puede capturar al peón de negras. Y ahora en este momento estos dos peones se encuentran sin poder moverse, ya que ambos tienen un peón enfrente que no pueden capturar, ya que los peones solo capturan en diagonal, en su diagonal próxima. Por lo tanto, siendo turno de negras, tendrían que mover otro peón de los que tienen disponibles. Y así poco a poco podemos nosotros ir maniobrando con nuestros peones. Este peón que ya avanzó dos casillas en su primer movimiento no puede volver a hacerlo, y si queremos avanzarlo tendría que ser de una en una. Este peón de negras, aunque ya haya avanzado una casilla, no puede avanzar dos en adelante. Tendría que ser de una en una vez que ya avanzó. Y así es como nosotros movemos los peones en el ajedrez. Pasemos ahora con el movimiento de las piezas, comenzando con las torres. Las torres nosotros decimos que se mueven en cruz. Eso significa arriba, abajo, izquierda y derecha. Voy a colocar una torre en el centro del tablero y voy a marcar todas las casillas a las que puede visitar esta torre. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Tan lejos como quiera llegar, siempre y cuando no tenga una pieza amiga en el camino. Las torres no pueden saltar a las piezas ya sea amigas o del rival. En este caso, esta torre no puede viajar a estas casillas que se encuentran a la derecha del peón, porque tendría que saltarlo y no lo puede hacer.
Por lo tanto, esta torre a la derecha solo podría viajar hasta la casilla E4. Si no tuviera piezas enfrente, debajo o a la izquierda, podría ir tan lejos como quiera. Y una vez que nosotros estamos maniobrando con esta torre, si nosotros en algún momento nos encontramos con una pieza rival, supongamos un caballo por aquí arriba, podemos capturarla siempre y cuando se encuentre en nuestro camino. Así que avanzamos, nos colocamos en lugar del caballo y lo retiramos del tablero. Y así es como captura la torre. Todas las piezas del rival que se encuentre en su camino, siempre y cuando no saltemos a las otras. Supongamos aquí que tenemos un caballo rival y un alfil del rival. Nosotros no podemos capturar al alfil porque estaríamos saltándonos al caballo. Únicamente podemos capturar al caballo que se encuentra en el camino de la torre, lo retiramos del tablero y ahora sí, si el alfil continúa en esa posición, una vez que nos vuelva a tocar, podremos capturarlo con la torre. Pasemos ahora con el movimiento del alfil. Los alfiles se mueven en X, en diagonal, tan lejos como quieran. Pero, al igual que la torre, no pueden saltar piezas. Así que solo pueden ir tan lejos como sea, siempre y cuando no haya piezas que estén estorbándoles en el camino. Este alfil, si quisiera viajar a estas casillas, no puede hacerlo justo ahora porque el peón le estorba. Únicamente podría visitar esta casilla que se encuentra en E4. Pero si tuviera las diagonales libres para otro lugar, podría visitarlas sin ningún problema. Y captura también a aquellas piezas del rival que se encuentren en su camino. Por ejemplo, vamos a colocar una torre que esté por aquí. Si se encuentra en el camino del alfil en diagonal, nos colocamos en esa casilla, retiramos la torre, se sale del tablero y la hemos capturado. Vamos a suponer que un caballo se encuentra por acá. El alfil puede visitar a ese caballo yendo por sus diagonales. En un turno tendría que venir a esta casilla de 5, luego le tocaría a las negras y en el siguiente turno, si el caballo sigue ahí, podríamos capturarlo yendo en diagonal. Si pueden observar, como el alfil se mueve en diagonales, se mantiene siempre en las casillas del mismo color. Este alfil es de casillas blancas y nunca podrá pasar a las casillas negras. Lo mismo pasaría si tuviéramos un alfil en casillas negras. Siempre se mantendría en las casillas de su color y nunca podría visitar las casillas blancas. Ya que hemos explicado al alfil y a la torre, podemos explicar los movimientos de la dama, ya que la dama es una combinación de movimientos entre la torre y el alfil. Eso significa que puede moverse adelante, atrás, izquierda, derecha, pero también puede moverse en sus diagonales en X como lo hace el alfil. Como podemos observar, es la pieza que tiene mayor movilidad, ya que puede ir a muchísimos lugares desde donde se encuentra. La dama, al igual que la torre y el alfil, no puede saltar piezas. Por lo tanto, si hay piezas amigas en su camino, se vería limitada a ir, por ejemplo, a estas casillas y no podría atravesar al caballo o al peón. Tampoco podría colocarse en el lugar de una de ellas. No podemos capturar a las piezas que son de nuestro mismo color. Y si tuviera otra pieza en su camino, ya sea moviéndose como torre o como alfil, podemos capturarla yendo hasta allá, colocándonos enfrente y retirando la pieza rival del tablero. Vamos a imaginar que en este tablero tenemos algunas piezas revueltas por ahí. Y vamos a intentar capturarlas a todas con la dama. Entonces, supongamos que queremos capturar primero a este peón. Podemos visitar varias casillas para ponernos enfrente del peón. Por ejemplo, podríamos venir hasta esta casilla moviéndonos como alfil y al siguiente turno bajar como torre y capturar al peón. Si queremos capturar ahora a este alfil, podemos movernos como alfil apuntando como torre y al siguiente turno capturar a ese alfil. Y si queremos terminar capturando al caballo, podemos subir como torre hasta la casilla C6 y una vez más como torre capturar al caballo en el siguiente turno. Y así es como se mueve a la dama. Continuamos ahora con el movimiento del rey, que es muy sencillo. El rey puede moverse a cualquier lugar, pero solo una casilla. Entonces, este rey que está en el centro podría moverse a cualquiera de estas casillas que se encuentran a su alrededor
que son 8 casillas en total, pero no puede ir más allá. Y tampoco podría moverse si en una de esas casillas tiene un aliado. Aquí solo tendría las otras 7 posibilidades que podemos observar. Entonces un rey en un turno puede moverse a una casilla de distancia. En el siguiente turno, otra casilla de distancia. En el siguiente turno, otra casilla de distancia. Y así se va moviendo el rey paso a pasito, una sola casilla, cada que queramos hacerlo y cuando sea nuestro turno. El rey puede capturar a piezas rivales si se encuentran a una casilla de él. Por ejemplo, este rey, si lo decide, podría capturar a este alfil que se encuentra justo arriba, moviéndose una casilla. Y terminamos con el movimiento del caballo. Lo dejamos hasta el final porque suele ser una pieza complicada de entender, así que vamos a hacer un par de ejercicios con el caballo para entender cómo se mueve. El caballo, nosotros decimos que se mueve 2 casillas en línea recta. Vamos a suponer que queremos ir en esta dirección y una vez que llegamos a esta segunda casilla, nos movemos una casilla más hacia uno de los costados, en este caso hacia la derecha o hacia la izquierda. Estas son 2 posibilidades hacia donde podría saltar el caballo. Imaginemos que visitamos esta casilla que es E6. Nosotros, como podemos observar, hemos formado una L volteada yendo hacia esa casilla, una especie de escuadra formada por 3 casillas en vertical y por 2 casillas en horizontal. Ahí podemos observar la L. Ahora, a partir de este lugar, podemos volver a saltar en L y podemos hacerlo hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, hacia donde queramos. Entonces, supongamos que este caballo quiere ir a esta casilla de aquí. Simplemente vamos 2 casillas en línea recta y una hacia el costado a la derecha. Aquí sí podemos ver claramente la L que se formó moviendo al caballo, yendo hacia abajo a la derecha. Vamos a partir de aquí a colocar todas las casillas, todas las posibilidades que tiene el caballo de moverse. Si vamos hacia arriba, 2 casillas y hacia los costados, tenemos estas 2 posibilidades. Si vamos hacia abajo y hacia los costados, tenemos estas 2 posibilidades. Si vamos hacia la izquierda y a los costados, tenemos estas 2 casillas. Y si vamos hacia la derecha y a los costados, tenemos estas últimas 2. Voy a remarcar únicamente las casillas a donde puede saltar al caballo, quitando las flechas para que observemos cómo se forma esta especie de círculo con las 8 casillas a donde puede saltar un caballo cuando está en el centro del tablero. Si el caballo está un poco más hacia la esquina, se reducen sus casillas de salto. Por ejemplo, aquí solo podría visitar estas 4 casillas que estamos marcando. Recuerden, 2 en línea recta y la otra hacia los costados. Estas son sus 4 posibilidades de salto. ¿Cómo captura el caballo? El caballo captura a una pieza rival si se encuentra al final de una de esas casillas por donde va saltando. Supongamos que hay un alfil aquí. Este alfil lo puede capturar el caballo, ya que si se mueve 2 casillas en línea recta y una de costado formando la L, cae justo encima del alfil. Por lo tanto, nos colocamos ahí y capturamos al alfil. En cambio, si hay una pieza que se encuentre demasiado cerca del caballo o demasiado lejos de él, si no caemos dando salto encima de esa pieza, no la podemos capturar. Por ejemplo, este caballo no puede capturar este peón porque si se mueve en esa dirección, terminaría en una de estas 2 casillas, pero no terminaría justo encima del peón. Cabe mencionar que el caballo es la única pieza que puede saltar a las demás. Imaginemos que hay un alfil por aquí. Este caballo puede saltar al peón yendo 2 casillas en línea recta y una de costado y terminando por capturar al alfil, que en este caso estaba en C7. Recordemos, el caballo es la única pieza que puede saltar a las demás, así sean piezas aliadas o piezas del otro color. Vamos a hacer un ejercicio con este caballito blanco donde nuestro objetivo va a ser capturar a estos 3 peones negros. Así que vamos saltando en L, acercándonos a esos peones. Yo me voy a acercar en L yendo 2 pasos enfrente y uno de costado hasta llegar aquí. Vamos a suponer que es una vez más nuestro turno y moveremos el caballo una vez más
2 pasos hacia el frente y uno de costado llegando hasta acá. En este momento, como pueden observar, ya podemos capturar este peón, moviéndonos 2 pasos en línea recta y uno de costado, terminando exactamente encima del peón. Una vez más, en esta casilla podemos capturar a otro peón, saltando 2 casillas en línea recta y una de costado para terminar encima de este peón. Y para capturar el último ya estamos listos porque, una vez más, si nos movemos en línea recta 2 casillas y una de costado, podremos capturar al último peón de todos. Así que bien, con esto hemos terminado de explicar el movimiento de las piezas. Recordemos rápidamente un par de cosas únicamente. Los peones pueden moverse hacia adelante, siempre comienzan la partida las piezas blancas, después las piezas negras, los peones pueden moverse 2 casillas o una sola en su primer movimiento. Luego tenemos los caballos que pueden saltar a las piezas del rival y se mueven 2 casillas en línea recta y una de costado. Aquí podemos saltar estos peoncitos y no pasa nada con este caballito. Las negras también podrían agarrar un caballo y saltar a unos peones si eso quisieran. Recordemos el movimiento de los alfiles. Los alfiles pueden moverse en su diagonal, pero no pueden saltar piezas. Este alfil no podría salir por acá porque este peón le estorba. Pero sí podría salir por aquí porque tiene la diagonal disponible y puede ir tan lejos como quiera. Supongamos que llega a esta casilla. Los peones avanzan hacia adelante pero capturan en su diagonal próxima. Así que este peón de las negras podría capturar a este alfil de las piezas blancas y lo retira del tablero. Vamos a imaginar ahora un peón de blancas que avanza 2 casillas y se pone en contacto con un peón de las negras que puede capturarlo porque se encuentra en su diagonal próxima. Y así nosotros ya estamos experimentando con el movimiento de las piezas, siempre y cuando respetemos las reglas que acabamos de mencionar. Así que bien, con esto terminamos la explicación del movimiento de las piezas. Va a ser importante seguir viendo los videos para que conozcamos algunas excepciones de movimientos o algunas jugadas especiales que podemos encontrar con algunos de ellos. Y con esto terminar de comprender todas las reglas que necesitamos para una partida de ajedrez.